Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con el tema de artritis reumatoide. Vamos a ver una presentación donde vamos a hablar un poco de las generalidades de la artritis reumatoide y al final vamos a exponer un video donde pues viene de una manera comprensible el seguimiento de la artritis. Entonces, comenzamos con la artritis reumatoide. Se define como una enfermedad crónica sistémica de causa desconocida que se caracteriza por una inflamación de las articulaciones diartrodiales y de tejidos blandos asociados, así como también tiene una afección a órganos extraarticulares, ya que esta enfermedad pues afecta a todos los lugares donde se presenta colágena y tiene una afectación sistémica. Dentro de la epidemiología tenemos que tiene una distribución a nivel mundial con una prevalencia del 1%, y tenemos que en México la prevalencia es del 0.5% al 1% y afecta con mayor frecuencia al sexo femenino, relación 3:1 con los hombres, y con mayor frecuencia se presenta de la cuarta a la sexta década de la vida. La causa como tal es desconocida, sin embargo se le asocian múltiples factores como son la predisposición genética, los antígenos HLA o complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 y disparadores ambientales como van a ser las infecciones principalmente y el ambiente. Factores genéticos, tenemos que hay una concordancia con gemelos monocigóticos en un 30%. Los antígenos HLA-DR4 se encuentran en un 70% de los pacientes con artritis reumatoide, mas sin embargo no son específicos, pues en un 28% se encuentran presentes y los pacientes se encuentran sanos. Tenemos el predominio en el género femenino y tenemos que la actividad de la artritis disminuye durante el embarazo. Ahora, en cuanto a los factores iniciadores de la enfermedad, tenemos de dos tipos: agentes infecciosos y la autoinmunidad. Tenemos dentro de las infecciones, tenemos las principales bacterias, van a ser bacterias, micobacterias y micoplasma. Ejemplos: Actinobacter, Bacillus, Mycoplasma, Clamidia, bacterias entéricas, Borrelia y Mycobacterium. Dentro de los virus tenemos al virus de Epstein-Barr, al parvovirus y algunos otros virus como son retrovirus, lentivirus y el virus de la rubiola. Dentro de la autoinmunidad, los potenciales antígenos, pues tenemos a HLA-DR, tenemos proteínas de choque térmico, las inmunoglobulinas y antígenos presentes dentro de la membrana sinovial y el cartílago. Tenemos la colágena de tipo 2, GP39, proteína ligadora del cartílago y proteoglucanos. Tenemos que hay algunos autoantígenos, como van a ser los péptidos citrulianos o CPP, que se encuentran en un 60% de los pacientes con artritis. Tienen una especificidad del 98%, quiere decir que si se encuentran presentes, tiene un 98% de probabilidad de que realmente el paciente tenga artritis reumatoide. Como tal, o la asociación que tienen es que están presentes en los linfocitos T con un fenómeno que se conoce como epítopo compartido, y estos anticuerpos pues nos hablan de si está presente o no la artritis y cómo es que va la evolución de la enfermedad. La etiopatogenia como tal, tenemos esto lo vamos a observar como una guerra donde tenemos soldados que van a ser los linfocitos y vamos a tener el enemigo que van a ser los antígenos de las bacterias, por ejemplo, y pues obviamente como en toda guerra pues tenemos que ganar. Entonces nuestro linfocito reconoce estos antígenos, monta una respuesta, un ataque que va a ser la inflamación, recluta a todos sus soldados, todos sus tanques que van a ser los macrófagos y las células dendríticas en este caso, y pues el objetivo es destruir al enemigo. Sin embargo, esto genera un daño endotelial en la microvasculatura, genera un edema y una infiltración de la membrana sinovial, donde se van a generar depósitos de fibrina, un aumento de las células de la capa superficial de la membrana sinovial. Todas estas células están alimentadas y se genera una angiogénesis y se genera un aumento en los folículos linfoides. Toda esta inflamación, toda esta congestión pues nos genera una obliteración de la microvasculatura, nos puede generar trombos, una hiperplasia de las células sinoviales y un acúmulo de los linfocitos. Esta inflamación aguda puede volverse crónica y encontraríamos un aumento en el tamaño de la membrana sinovial, edema y como tal el fenómeno que se conoce como panos. Las citocinas que se ven involucradas principalmente son interleucina 2, interleucina 4, interferón gamma, TNF-alfa. Y
Todas estas citocinas son secretadas por los linfocitos CD4 y estos linfocitos, al ser cooperadores, pues generan el reclutamiento de los monocitos, macrófagos y fibroblastos. Y recordemos que si hay una célula que es derivada de los macrófagos, van a ser los osteoclastos, y estas se activan por estas mismas citocinas y nos generan erosiones óseas. El tejido sinovial, si tomáramos un corte histológico, podríamos encontrar un infiltrado mixto, mononuclear y polimorfonuclear. En la membrana sinovial encontraremos una proliferación de las células sinoviales y un aumento en la microvasculatura. Vamos a encontrar alteraciones a nivel óseo, donde vamos a encontrar erosiones y también alteraciones en los ligamentos, y pues todo esto se traduce como una destrucción articular y deformidades. Manifestaciones clínicas tenemos de dos tipos: articulares y extraarticular. La frecuencia con la que estas se presentan varía, y tenemos que la enfermedad poliarticular generalmente es una afección simétrica y se va a traducir clínicamente como que el paciente menciona que tiene un dolor en las articulaciones con una rigidez matutina mayor a 1 hora, y que esto se va a traducir como el fenómeno de Helling, así llamado. Tenemos que afecta a múltiples articulaciones y generalmente son articulaciones pequeñas. Dentro de la exploración física tenemos que hacer énfasis en explorar articulación por articulación, absolutamente todas las articulaciones, verificando aumento en el volumen, eritema, aumento de la temperatura, dolor a la palpación y limitación en los movimientos articulares. Con mucha frecuencia se afectan articulaciones pequeñas, metacarpofalángicas, interfalángias proximales, articulaciones de los carpos, codos, hombros, columna cervical, temporomandibulares, coxofemorales, rodillas, tobillos y metatarsofalángicas. Con poca frecuencia o generalmente nulas se afectan interfalángicas distales, articulaciones acroiliacas de la columna toracolumbar o cricoaritinoideas. Manifestaciones extraarticulares las podemos dividir en nódulos reumatoideos, alteraciones hematológicas, pulmonares, cardíacas, oculares y vasculitis. Dentro de las alteraciones hematológicas se presenta una anemia hemolítica, encontramos una eosinofilia y encontramos una trombocitosis. El síndrome de Felty, que se define como una artritis reumatoide grave, que se caracteriza por una triada que es la artritis reumatoide crónica, una esplenomegalia y una granulocitopenia. Manifestaciones pulmonares, tenemos que se genera una enfermedad pleural, engrosamiento de la pleura, nos genera pleuritis, nos genera dolor, y tenemos una fibrosis intersticial, una enfermedad pulmonar de patrón nodular, una bronquiolitis, una hipertensión arteriopulmonar, y como tal esto pues nos genera estrechez de las vías respiratorias pequeñas. Manifestaciones cardíacas son principalmente una pericarditis, miocarditis, inflamación endocárdica, detección defectos en la conducción, una arteritis coronaria o una aortitis granulomatosa o enfermedad valvular. Manifestaciones oculares, tenemos una queratoconjuntivitis, una escleritis, epiescleritis y escleromalacia, al ser el ojo uno de los principales órganos que está constituido por colágeno. Dentro de las vasculitis podemos encontrar hemorragias en astilla, úlceras en las piernas o una poliarteritis nodosa. ¿Qué estudios de laboratorio podremos realizar al paciente? Pues no existe ningún estudio de laboratorio específico para el diagnóstico de artritis reumatoide. Sin embargo, pues nos podemos dar una idea, nos podemos apoyar en los siguientes: el factor reumatoide, anticuerpos contra péptidos citrullianos y reactantes de fase aguda, como van a ser la velocidad de la sedimentación glomerular, proteína C reactiva. Y vamos a encontrar una anemia y trombocitosis dentro de la biometría hemática. Podemos apoyarnos de exámenes de líquido sinovial para diferenciarlos de alguna otra artropatía, como puede ser la artropatía por cristales, como la gota. Y lo característico de la enfermedad reumática es que vamos a encontrar un líquido inflamatorio, aumento del recuento celular de 5.000 a 50.000 células, gran contenido de polimorfonucleares, y no vamos a encontrar cristales como tal. Y el factor reumatoide lo podemos encontrar positivo. Dentro de los datos radiográficos, muy importante realizar una radiografía simple. Podemos más tarde realizar una resonancia magnética, una tomografía. Y principalmente los cambios radiológicos en la radiografía simple, vamos a encontrar aumento del volumen dentro de los tejidos,
Este va a ser generalmente simétrico. Podemos encontrar una osteopenia, una disminución simétrica del espacio articular, que se traduce como erosiones marginales del hueso en su parte subcondral, y una pérdida de la alineación, y se traducen como deformidades óseas, principalmente de las manos, muñecas, pies. El diagnóstico es esencialmente clínico en base a los criterios del ACR y tiene que cumplir 5 de los 7 criterios del College American of Rheumatology. Y tenemos paraclínicos que nos pueden apoyar en el diagnóstico, que van a ser los datos radiológicos y de laboratorio, y siempre y cuando cumpla 2 de los 7 criterios clínicos. Tenemos que diferenciar de algunas otras patologías, múltiples patologías, principalmente polimiositis, vasculitis, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, alguna artropatía por cristales como es la gota, una polimialgia reumática, lupus o una artritis viral, que generalmente van a ceder en un periodo menor a 3 meses. Y muy importante en el tratamiento, podemos dividir en 2: tratamiento no farmacológico de sostén y el tratamiento farmacológico. Dentro del no farmacológico es información al paciente, como es el caso de este video, y a la familia como tal. Tenemos que va a ser la rehabilitación y la fisioterapia, y se pueden apoyar de algunos procedimientos que pueden ser los quirúrgicos. Dentro del tratamiento farmacológico con AINES tenemos inhibidores de la COX-1 o inhibidores de la COX-2, y en este esquema estamos viendo los diferentes tipos de AINES que podemos ocupar y sus dosis. Algunos ejemplos serían diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, indometacina, sulindaco, meloxicam, celecoxib, etoricoxib. Y bueno, les dejo la tabla. Agentes de remisión: el principal, metotrexate. ¿Qué dosis? Usted tiene que acudir al reumatólogo a su revisión y que él le dé una terapia óptima para usted con metotrexate, pues este tiene múltiples afectaciones a nivel sistémico, principalmente una depresión de la médula ósea, y es importante que usted tiene que acudir al reumatólogo para que le dé un tratamiento adecuado para usted. El metotrexate es muy bueno si se ocupa en etapas tempranas, puede hacer la diferencia entre incapacidad o retraso de la enfermedad. Recordemos, la artritis reumatoide no se cura, se controla y se disminuye la progresión y las complicaciones de esta enfermedad. El uso de esteroides también está mencionado, y tenemos lo más nuevo en lo que se está investigando es la terapia con agentes biológicos. Recuerdan las citocinas que le mencionaba, que se encuentran en esta guerra. Las citocinas son las armas, son los disparos que se generan entre ambos bandos, de los linfocitos hacia nuestro organismo, hacia las bacterias. Principalmente son TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6. El ejemplo de los agentes biológicos es inhibir esta respuesta de estas citocinas, y tenemos los que los más importantes podrían ser infliximab, etanercept, adalimumab y anakinra. Cada uno tiene diferente sitio de acción, tenemos diferentes dosis, son muy buenos, les va muchísimo mejor si se ocupan en combinación con metotrexate. Y lo más importante es conocerlos, saber que existen y que se pueden administrar, y es mucho mejor que se administren de una manera temprana. Incluso pueden revertir lo que lleva avanzado esta enfermedad. Estamos viendo las dosis, y bueno, pues esto sería de mi parte todo. Los dejo con el video de artritis reumatoide y espero les haya sido de utilidad este video. Son conceptos muy generales, son los puntos más importantes, y pues gracias por darme la oportunidad de hacer este video, por dar un poco de su tiempo, y gracias. Buenos días. Desde hace un par de meses me despierto cada mañana con las manos rígidas, como si las articulaciones estuvieran pegadas. ¿Hay alguna cosa que me pueda ofrecer para atenuar este problema? Es muy molesto, ya que dura más de 1 hora.
La sintomatología a la que se refiere evoca de inmediato una enfermedad a la que no se puede restar importancia, la artritis reumatoidea. Naturalmente, esto no es más que una hipótesis que merece un estudio para llegar a un diagnóstico preciso. Entonces, ¿lo que usted dice es que no puedo tener nada hasta tener un diagnóstico definitivo? No, yo no he dicho eso. Le puedo dar un medicamento para aliviar las molestias, pero en mi opinión, usted debería consultar a un buen reumatólogo. ¿Pero qué es esta artritis reumatoidea? Es una enfermedad frecuente que afecta al 1% de la población, con más frecuencia entre el sexo femenino, 3-1 en relación a los hombres. Los factores que la provocan y la mantienen son de carácter inmunológico, por eso la artritis reumatoidea se define como una enfermedad autoinmune. Básicamente los antígenos de la artritis reumatoidea activan un cierto tipo de células del sistema inmunológico, los linfocitos, quienes expuestos a este estímulo segregan sustancias dañinas para las articulaciones como la interleucina 1 y el interferón gamma y el TNF. Estimado farmacéutico, sus explicaciones son un poco difíciles para mí, aunque una cosa sí he entendido. Si su diagnóstico es correcto, mi organismo está generando sustancias tóxicas para mis cartílagos, y estas sustancias son las responsables de la rigidez matutina de mis manos. En práctica, el mecanismo que le he comentado estimula un proceso inflamatorio que provoca rigidez de las articulaciones. Pero hoy por hoy, ¿puede darme algún medicamento que reduzca este proceso inflamatorio? Por supuesto, pero con la poca información que le he dado, usted debe comprender que el medicamento que puedo proponerle es un antiinflamatorio, que por sí mismo no puede considerarse como una cura, puesto que la causa de la enfermedad es de tipo inmunitario. Sí, le he entendido. Usted me dará un medicamento que aliviará los malestares, pero para un tratamiento curativo debo dirigirme a un especialista. Sí, el especialista le prescribirá los exámenes necesarios para un diagnóstico preciso, y en consecuencia, el tratamiento más adaptado a su situación. ¿Sabe usted si son exámenes que se pueden hacer en un ambulatorio? Para serle sincero, no soy un especialista en la materia. Vamos a consultar a la farmacéutica titular. Doctora, la señora me pregunta si los exámenes que usualmente se piden para una artritis reumatoidea se pueden hacer en el centro de salud. Acabo de leer una actualización del tema en Profesión Farmacia y puedo darle mucha información relativa a su problema. Perfecto, estoy segura de que será muy útil para comprender mi situación. Se trata de exámenes que pueden realizarse en ambulatorio. Generalmente se inician con radiografías de las manos y los pies, lugares donde se localizan más frecuentemente las anomalías. En particular, las muñecas son las más castigadas, sobre todo la articulación con el uso cúbito. No es del todo extraño que en los primeros meses de la enfermedad las radiografías sean normales. Para identificar los procesos inflamatorios de los tejidos blandos, de los tendones y de los cartílagos, las ecografías y la resonancia magnética nuclear son más fiables que las radiografías. Estos exámenes también pueden realizarse en ambulatorio, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad en los centros de la Seguridad Social. Pero, ¿no son necesarios los típicos análisis sanguíneos para esta enfermedad? No existen exámenes de laboratorio que faciliten un diagnóstico seguro de la artritis reumatoidea, o mejor dicho, no aquellos considerados más específicos, el RDA test y los anticuerpos anti-CPP. Si son negativos, no permiten excluir la enfermedad, porque solo están presentes en el 70-80% de los pacientes. En general, aparecen solo cuando la enfermedad está avanzada. En las fases precoces, como parece ser la suya, estos test son positivos solo en el 50% de los casos. Por el contrario, es muy elevado el número de anticuerpos anti-CPP, que alcanza el 95%. Es decir, cuando este test es positivo, el diagnóstico de la artritis reumatoidea es razonablemente cierta. El test RDA, por el contrario, no es específico para la artritis, ya que puede ser positivo en otras enfermedades, tales como la hepatitis C, la endocarditis, la sífilis o la tuberculosis. Frecuentemente se prescribe la B, la búsqueda de anticuerpos de antinucleares, los llamados ANA. Se debe saber que solo el 20% de los pacientes con artritis reumatoidea presentan una reacción positiva para este test. Con exámenes de dudosa interpretación, no será fácil obtener información sobre la eficacia del tratamiento, una vez hecho el diagnóstico e iniciada la medicación. Hay dos exámenes que, no siendo específicos, se alteran durante los periodos agudos de la enfermedad. Ellos son la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Gracias. Creo que una explicación tan completa no me la había dado ni mi médico. Dado que es usted tan amable y conoce en profundidad el tema, ¿puedo preguntarle cuáles son las bases del tratamiento? A decir verdad, se han realizado grandes avances en el tratamiento de esta enfermedad. Pueden obtenerse buenos resultados con antiinflamatorios sin esteroides, los llamados AINS, durante la fase aguda. Los fármacos con corticoides también pueden utilizarse en este periodo porque reducen rápidamente la sintomatología dolorosa. Pero los grandes avances se han obtenido con el metrotexato, que puede ser aplicado solo bajo control de un especialista, ya que puede generar efectos colaterales adversos importantes, como por ejemplo una depresión de la médula ósea, reduciendo la producción de células sanguíneas. Esta acción secundaria puede ser reducida con la toma contemporánea de ácido fólico. Este tratamiento moderno de la artritis reumatoidea solo puede ser gestionado por un especialista de la materia. Es por eso que su colaborador me comentó anteriormente que podía darme un fármaco para aliviarme, pero que era necesario un estudio especializado y profundo, tanto para el diagnóstico como para el posterior tratamiento.